Hola a todos, mi nombre es Gretel Chinchilla, soy psicóloga y en el video de hoy vamos a hablar sobre los enfoques de la psicología y la praxis en psicoterapia. La psicología está dividida en varios enfoques, es decir, estos enfoques varían de acuerdo a la mirada que se le da al ser humano y cada psicólogo trabaja con un enfoque diferente. Y vamos a dar a conocer los enfoques esenciales de la psicología, pero nos vamos a centrar más que todo en el actuar en psicoterapia, ya que bueno, en la universidad conocemos bastante sobre la teoría y la historia de cada enfoque. En el día de hoy vamos a estudiar lo que son las técnicas en psicoterapia de cada enfoque y más o menos cómo se llevan a cabo. El primer enfoque es el psicológico psicoanalista creado por Sigmund Freud en 1890 en Viena. Freud encuentra la raíz de todos los problemas en los deseos y fantasías reprimidas e inconscientes de naturaleza sexual que son llamadas tabú ya que son no aceptadas por la sociedad. Él planteaba que la sexualidad no se resume a la genitalidad y es muy equívoco abordar los planteamientos de Freud desde la genitalidad, algo que usualmente se hace. Se debe aclarar que él no resume la sexualidad a la genitalidad, sino que desarrolla toda una teoría muy completa donde habla sobre las etapas del placer del ser humano, donde plantea que desde niños estamos experimentando placer, por ejemplo en la etapa oral, cuando el bebé succiona el pecho materno, o cuando hace lleva a cabo sus esfínteres, que se le llama también etapa anal. Entonces, desde todos estos momentos ya el ser humano está experimentando placer, no se resume solamente a la genitalidad. Y bueno, él habla sobre una tópica que es básica en este enfoque, donde se plantea lo que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y las tres instancias psíquicas que mueven el actuar del ser humano, que son el yo, el superyo y el ego. Esto es básicamente las bases del psicoanálisis y bueno, las técnicas que se utilizan en psicoterapia en este enfoque, las técnicas esenciales son la asociación libre, el análisis de los sueños, la transferencia y la contratransferencia y la catarsis. En esto nos vamos a centrar en el día de hoy. ¿Cómo se llevan a cabo las técnicas en psicoterapia desde el enfoque psicológico psicoanalista? Cuando Freud plantea que las problemáticas están basadas en los deseos y fantasías reprimidas e inconscientes de naturaleza sexual, bueno, él dice que todas estas problemáticas se encuentran su raíz ahí. Entonces, a través de la asociación libre, por ejemplo, en el encuentro que tiene el psicoterapeuta con el consultante, lo que se busca es que a través de la verbalización de todo lo que sucede internamente, en la vida del consultante, éste puede encontrar la sanación. Se hace una asociación de todo lo que él verbaliza en la consulta. También él utilizaba una técnica que se sigue utilizando actualmente en psicoanálisis, que es el análisis de los sueños, donde se le pide al consultante que le cuente al terapeuta todo aquello que sueña, todo aquello que ocurre cuando él está durmiendo, que piensa, que sueña. Entonces, a través de esto se puede encontrar la raíz de las problemáticas y se puede encontrar la sanación, ya que afloran todos aquellos deseos reprimidos y al encontrar la raíz se puede dar tratamiento. También se utiliza la técnica de transferencia y contratransferencia, que se basa en analizar la relación del consultante con el psicoterapeuta y viceversa, del psicoterapeuta con el consultante. Y a través de esta relación se puede encontrar la raíz de la problemática y se puede tratar. Y la más importante, pues, que es la catarsis, porque a través de la catarsis se puede dar esa explosión y esa emanación de a través de la verbalización donde el consultante puede como por decirlo así, exponer todo aquello que le genera el malestar para poder darle tratamiento. Actualmente se utiliza más que todo el psicoanálisis en Argentina y en Australia. En otras partes del mundo se utilizan otros enfoques más que este. En el enfoque cognitivo-conductual planteado por Albert Ellis y Aaron Beck, en el año 1953 se plantea que la génesis de los problemas conductuales y emocionales está en tres tópicos importantes que son el pensamiento, la emoción y la conducta, y se habla del ABC de la reestructuración cognitiva, donde se plantea que lo que produce malestar no es la situación como tal, sino el pensamiento ante esta situación que conlleva con sí unas consecuencias emocionales y conductuales que pueden ser adaptativas o desadaptativas. Y cuando son problemáticas quiere decir que son conductas desadaptativas. Es aquí cuando se altera la psiquis del ser humano y se dan las distorsiones cognitivas de las que habla Aaron Beck.
Las técnicas que se utilizan en psicoterapia desde este enfoque son muchas, pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar de una manera resumida de ellas. Por ejemplo, la técnica de exposición y la de sensibilización sistemática se utilizan más que todo para el tratamiento de fobias y de ansiedad. En estas técnicas lo que se quiere es modificar la conducta frente al miedo o sentimientos que puedan causar malestar o desadaptación. Y se hace, pues, tiene la raíz en el condicionamiento clásico. Inicialmente se hace un entrenamiento en relajación, perdón. Luego se hace un establecimiento de las jerarquías de ansiedad, donde el consultante le va a contar al terapeuta cuáles son aquellas cosas que le están generando fobia, miedo, ansiedad, y se van a jerarquizar de 0 a 100 qué tanta ansiedad o miedo le producen al consultante para poder darle tratamiento de acuerdo a la gravedad. Y luego se hace una práctica en imaginación. Entonces se le pide al consultante que imagine esos momentos y de manera procesal se puede hacer un tratamiento de todo esto que le genera el malestar a través de la imaginación. Al final se da propiamente la desensibilización a través del roleplay. Ya habiendo practicado todas esas técnicas de relajación, lo que se quiere hacer es reducir la respuesta de miedo a través de una respuesta de relajación. Que el consultante, cuando se encuentre con esa situación que le produce miedo o fobia, pueda cambiar esa respuesta de miedo por una respuesta de relajación, y esto se hace a través del entrenamiento. Una muy importante, pues también una técnica muy importante en este enfoque es la reestructuración cognitiva. En esta lo que se quiere hacer, como su mismo nombre lo indica, es reestructurar todos aquellos pensamientos ante las consecuencias que nos generan un malestar. Y bueno, se hace a través de un entrenamiento en consulta, donde lo que se busca es analizar todos los pensamientos que el consultante expresa frente a una situación específica. Un ejemplo de eso es una fobia a las arañas, por ejemplo, que es muy común. Entonces en consulta se va a hablar acerca de los momentos de la fobia, lo que él piensa y lo que siente en el momento de miedo. Y lo que se va a buscar es cambiar esa respuesta de miedo por una respuesta distinta, una respuesta de relajación y respiración, que se puede hacer también como técnica, que también es una técnica de este enfoque. Entonces lo que se busca es reestructurar el pensamiento frente a la situación que genera malestar. También una técnica muy importante en este enfoque es la terapia racional emotiva, que lo que busca es analizar todas aquellas situaciones, pensamientos que generan malestar. Entonces aquí se habla de una jerarquía. Inicialmente el ser humano tiene unas expectativas, unos pensamientos y unas creencias. Estas creencias nos llevan a unos acontecimientos, ¿cierto? Entonces, luego de este acontecimiento, el ser humano tiene un pensamiento o interpretación del acontecimiento. Ese pensamiento puede ser positivo o puede ser negativo. En el momento que hay un malestar clínicamente significativo es porque el pensamiento que se tiene frente al acontecimiento es negativo, y esto nos lleva a tener sentimientos pues negativos y a actuar de una manera desadaptativa. Entonces lo que se busca a través de la terapia racional emotiva conductual es mirar esas cosas que pueden generarnos frustración o reacciones malsanas, y tratar de mirar esa conducta desadaptativa y cambiarla. Y las fases de esta terapia son: primero, la explicación del esquema ABC. Se le explica al consultante lo que es la situación, el pensamiento y las consecuencias y cómo esto se puede modificar. Luego se detectan esas ideas irracionales que el consultante está teniendo, y luego de haberlas detectado se hace a través de un método socrático, preguntas lógicas que pueden llevar a nuevas creencias racionales y a prevenir recaídas. Entonces lo que se hace es igual, o sea, todo el enfoque como tal trabaja en la reestructuración cognitiva de diferentes maneras y con diferentes fases en psicoterapia. Luego, bueno, se habla de algo que es nuevo, que es muy moderno, que son las terapias de tercera generación, que se acercan un poco más al humanismo. No se basan tanto como tal en el estímulo-respuesta, sino que buscan hablar del individuo desde una dimensión más holista. Y lo que buscan las terapias de tercera generación en consulta es que se entienda que la conducta del individuo depende de su contexto y se debe hacer un feedback. Es más colaborativa esta consulta, entonces no es tan directiva, sino que también el consultante tiene parte esencial en la misma. Y se habla de lo que es la influencia moduladora del lenguaje.
También las terapias de tercera generación van más allá de los síntomas, buscan tratar lo que son las metas vitales del consultante, cómo se autopercibe el consultante y tratar todos aquellos sentimientos y emociones que provocan la situación problema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el enfoque psicológico humanista, donde no se habla de paciente sino de cliente. ¿Por qué no se habla de paciente? Porque el paciente es aquel que está pasivo, esperando del terapeuta, esperando la sanación del terapeuta. Y el humanismo no es directivo. Aquí podemos hablar de Abraham Maslow, que hace la pirámide de las necesidades humanas, y de Carl Rogers, que son pues los autores esenciales de este enfoque. Inicialmente en este enfoque se habla de que el ser humano es capaz de autorrealizarse y se le llama tercera fuerza porque es una respuesta a esos enfoques antiguos que se basaban solamente en la directividad y en la enfermedad del ser humano. Aquí no. Aquí las bases son la subjetividad y la experiencia interna de la persona como un todo, sin fragmentaciones como la conducta o como el inconsciente. Por eso se le llama una fuerza revolucionaria o tercera fuerza. Aquí se habla de lo que es la fenomenología existencial, ver las cosas como se presentan a la conciencia. Se puede hablar de pensadores como Heidegger, Sartre y bueno, hay que hablar también sobre la ignorada dimensión espiritual, ya que en el enfoque humanista se ve al ser humano no solamente como biológico, psicológico y social, sino también como no ético, espiritual. Y bueno, se incorpora todas aquellas teorizaciones de Viktor Frankl que son muy importantes, como la logoterapia y toda esta experiencia que lo llevó a él a teorizar muchísimo. Recordemos que es una terapia que en consulta no puede ser directiva, ya que es colaborativa. No es que el terapeuta tiene una relación de poder con el consultante. Es muy importante en esta psicoterapia y en el encuentro la relación, entender que el psicoterapeuta acompaña al consultante. Tampoco se pueden utilizar los rótulos, sino que, bueno, obviamente hay malestares significativos que llevan a que el consultante vaya a terapia, pero no se debe rotular con diagnósticos, no se deben tener prejuicios ni categorías mentales. Y lo esencial en este enfoque es el vínculo terapéutico. También en las técnicas psicoterapéuticas desde este enfoque se debe trabajar en el aquí y el ahora. Obviamente no se ignora el pasado, sino que se centra más que todo en ver qué del pasado está afectando el presente del consultante. Entonces es importante también escuchar, entender y comprender para poder sanar y desbloquear todas aquellas cosas que están generando malestar en el consultante y hacerle entender también, y bueno, ya aquí estamos hablando no solo del enfoque, sino cómo se lleva desde la psicoterapia. Hay que hacerle entender al consultante que es más importante que un diagnóstico, o sea, que un diagnóstico no lo determina ni lo clasifica, que es más importante analizar otros aspectos de su vida que pueden ayudarlo a autorrealizarse y a fortalecerse. Es muy importante ver al hombre desde todas las dimensiones y abordar la totalidad de la persona. Y bueno, aquí podemos encontrar varias técnicas. Voy a hablar hoy de las esenciales que se utilizan en el enfoque humanista, que son la logoterapia, la terapia centrada en el cliente y la terapia gestalt. La logoterapia se desarrolló a partir de la psicología existencial de Viktor Frankl. Es de carácter filosófico y bueno, se centra en la búsqueda de significado vital ante el vacío existencial que encuentra el hombre en muchas situaciones de su vida. Y bueno, siempre podemos dar sentido a nuestras vidas, plantea el autor de esta técnica. Entonces, ¿cuáles son las fases de esta psicoterapia? Bueno, en el encuentro del consultante con el terapeuta se debe tener muy en claro los conceptos de libertad y de responsabilidad y esto es lo que debe transmitir el psicoterapeuta al consultante, que él en su libertad y responsabilidad siempre debe tomar elecciones en todos momentos de su vida, actuar y ser responsable frente a lo que elige. Bueno, también aclarar que en esta técnica hay unos pasos. Inicialmente se hace un diálogo socrático donde se hacen preguntas basadas en la lógica para llegar a entender qué es lo que le está generando malestar al consultante. Luego se hace una desreflexión, se desorienta la atención excesiva que tiene el consultante ante ese problema y se enfoca su atención en sus metas, en la autorrealización y se hace una confrontación. En esta confrontación lo que se quiere es hacer ver al cliente las incongruencias de muchos pensamientos que a veces no le dejan avanzar. Y al final se hace lo que se le llama intención paradójica. En esta psicoterapia, en este paso de la psicoterapia, lo que se busca es promover que el síntoma pierda funcionalidad
Entonces, a través puede ser del humorismo, o de contextos nuevos. Bueno, en la terapia centrada en el cliente se debe aclarar lo que se aclaró inicialmente, que es no directiva, que es una de las más importantes del enfoque psicológico humanista y que tiene gran importancia en esta técnica la relación entre el terapeuta y el cliente. Esta técnica es creada por Carl Rogers y él plantea que los síntomas aparecen cuando la conducta y cuando las emociones no son coherentes con la idea que tiene la persona de ella misma. Las fases de esta psicoterapia, bueno, el consultante llega a la cita, inicialmente se debe hacer catarsis y esta catarsis se hace a través de una exploración de las emociones del consultante, luego se lleva al consultante a hacer un insight, que es una introspección y una comprensión, una profundización de todo aquello que le produce malestar, que se analizó inicialmente en la catarsis y luego se lleva al consultante a que tome acción para lograr nuevos objetivos. Lo que se hace en la psicoterapia Gestalt, que significa dar forma o estructurar, se enfoca exclusivamente no en tratar enfermedades, sino en el desarrollo del potencial humano, en el darse cuenta o awareness, que se llama actualmente. Esta técnica, bueno, todas las técnicas en psicoterapia humanista deben estar centradas en el EPOG y tiene unas fases. La primera es la exploración, que se da en el encuentro. Aquí se llevan a cabo preguntas que lleven al psicoterapeuta a analizar todo aquello que le está generando malestar clínicamente significativo, y también en esta primera fase de la psicoterapia se hacen los acuerdos psicoterapéuticos. En la segunda fase se da la identificación de las necesidades y las aspiraciones en búsqueda de la libertad y autonomía. Y al final, la terapia gestal puede ayudar con cualquier problema vital, ya sea de timidez, de exclusión, de ansiedad, cualquier problema que te esté generando malestar. Entonces, bueno, es importante decir que no se deben hacer diagnósticos en el enfoque psicológico humanista y que tiene un rango de disciplina científica, aunque se basa en la subjetividad. Entonces, bueno, fui un poquito rápida porque quería que el video no durara tanto, se fue un poquito lejos, pero bueno, espero que hayan comprendido. Si tienen preguntas me las dejan en los comentarios y bueno, espero que les haya gustado el video, que haya servido para entender en la praxis como tal cómo se lleva a cabo la psicoterapia desde cada enfoque. Aquí dejo la bibliografía y pues recomendarles también que hagamos revisiones bibliográficas conscientes, no información basura, porque esto nos lleva a formarnos de una manera inadecuada, sino utilizar mucho Google Academy. Entonces, que estén muy bien y recuerden que todo lo que queramos aprender debe estar motivado por el amor. Chao.